Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Renzo Cavani, soy profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y este es el segundo video sobre interés para obrar o interés procesal. Si es que no han visto el video anterior en donde explico todo esto que tiene que ver con el interés para obrar en el Perú, pues les sugiero que lo miren para poder continuar y para que no se les escape nada, ¿sí? Vamos a ver entonces este segundo punto, que va a ser el segundo y último video de este tema. En primer lugar, como ya hemos visto antes, he explicado más o menos a grandes rasgos qué es lo que se entiende por interés procesal o para obrar en nuestro país, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es, después de explicar un poco una contribución muy importante de Eugenia Ariano, en un artículo que todavía es inédito, que entiendo que se va a publicar pronto, así que si es que tú estás viendo este video, amiga, amigo, estudiante, colega, y no encuentras nada en la descripción, es porque Eugenia pues todavía no ha publicado efectivamente su artículo. Si es que ya lo encuentras, es porque ya lo publicó. Yo voy a estar atento para poder actualizar la descripción en este video. Sí, muy bien. Entonces, este artículo de Eugenia me parece que es una de las contribuciones más importantes, si acaso no es la más importante, sobre el tema de interés para obrar o interés procesal. Ella llega a diversas conclusiones después de un análisis histórico realmente impresionante. Y acá voy a simplemente no desarrollar su pensamiento, sino básicamente mencionar a qué conclusiones ella llega en su artículo, bueno, más allá de que pues esté o no de acuerdo con lo que ella menciona. De hecho en varias partes lo estoy, en otras no tanto, pero es importante pues decirlo para que este video no sea tan pesado, ¿no? En todo caso, ustedes van a poder leer el artículo y van a poder saber a qué me estoy refiriendo. En primer lugar, Eugenia dice que hay el artículo sexto del Código Civil, que vale la pena tenerlo presente. Aquí se lo voy a mostrar. Aquí está. Que eso ha sido un misterio para civilistas y procesalistas, déjenme decirles, la verdad. Dice lo siguiente, vean. Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. Muy bien. Entonces, Eugenia demuestra que allí donde el código dice ejercitar o contestar una acción, está refiriéndose no otra cosa a interponer o contestar una demanda. Muestra, Eugenia, de hecho, de que este texto tiene un de sus raíces en la doctrina francesa, principalmente del siglo XIX. ¿Ok? Ella desarrolla muchas más cosas muy interesantes, por cierto, en esa línea histórica y la rigurosidad que la caracteriza a ella. Pero eso es algo importante, ¿no? Para no desvariar, ¿no? Aquí la acción se está entendiendo claramente como demanda, dentro de las diversas acepciones que puede tener según la tradición jurídica la que estemos analizando. ¿Ok? En segundo lugar, cuando hablamos, por ejemplo, de económico y moral, el legítimo interés económico moral, Eugenia muestra o concluye que la referencia a lo moral tiene que ver con la posibilidad de poder entrar a un juicio, o sea, poder presentar una demanda, una acción, ¿no? No solamente por asuntos económicos o patrimoniales, sino también por asuntos extrapatrimoniales que tienen que ver, por ejemplo, con el honor de las personas, por ejemplo, ¿no? En ese momento no se entendía muy bien si es que realmente uno podía demandar a alguien por temas que no sean patrimoniales, ¿no? Entonces, parecería que esta creación que se dio a nivel judicial y doctrinario fue pues para poder abrirle paso a los demandantes que quieran demandar por temas que no tengan que ver con temas patrimoniales y concretamente con, pues, en general, temas de honor, como Eugenia allí lo menciona, ¿ok? ¿Qué más? También Eugenia muestra que la idea que está por detrás del legítimo interés económico moral tiene que ver con la forma como se entendía en Francia y como, entiendo, también se comprende hoy, de la utilidad o en todo caso ventaja que le daría al sujeto, en este caso el demandante, el proceso que está iniciando. Si es que, por ejemplo, se considera de que no hay ninguna utilidad o ventaja o beneficio que se pueda hipotéticamente obtener o que el proceso pueda prestarle al demandante, entonces lo que corresponde es rechazar la demanda porque es un proceso
inútil. Ese es el punto. O sea, no tiene caso que este proceso vaya adelante porque no va a haber ningún tipo de utilidad a favor de quien está pidiendo tutela jurisdiccional. Muy bien. Además, Eugenia muestra, y creo que esto es un punto muy importante, que la construcción teórica que trabajó, por ejemplo, Lippmann se remonta a la construcción teórica de Chiovenda, quien a su vez la toma de la doctrina alemana, una doctrina que va por un lado diferente al de la francesa. O sea, los alemanes no tenían, por ejemplo, en mente cuando construyeron su idea de interés para obrar como necesidad, este entendimiento francés, mucho más práctico, no tan, digámoslo así, científico, si se quiere, no con una preocupación tan teórica. Los alemanes ya tuvieron un entendimiento diferente. Para ellos el interés era la necesidad de requerir tutela jurídica al Estado, ¿no? La famosa Rechtsschutzanspruch, ¿no? Entonces es una construcción diferente, es algo que parte de otro lado. Eso es algo muy importante para tenerlo en cuenta, para no confundir, o mejor, para no explicar el artículo 6 del Código Civil a partir de presupuestos teóricos que son diferentes. Muy bien. Eugenia cita varios autores, por cierto, que trabajan muy claramente en la línea de la doctrina alemana. ¿Ok? ¿Qué más? Eugenia también nos enseña que el interés, según ella, es fundamentalmente sustancial. Yo entendería, esto no lo dice ella con todas las letras, pero es algo que yo deduzco, de que no habría un interés procesal propiamente. El interés solo es sustancial y lo procesal, como menciono aquí, solamente es la consecuencia de que se constate la falta del interés legítimo. Y esta es la conexión que ella hace, es uno de los puntos fuertes del trabajo, la improcedencia de la demanda. O sea, Eugenia dice, ojo, el interés es sustancial, pero la norma del artículo 6 del Código Civil es una norma del tipo procesal, una norma incompleta, según lo que dice ella, porque no está qué es lo que ocurre cuando falta el interés. En su opinión, lo que completa esa norma del Código 6 del artículo 6 del CC es precisamente el artículo 427 del Código Procesal Civil, que dice de forma muy clara que si es que falta interés, entonces lo que corresponde es declarar improcedente la demanda. ¿Ok? Entonces Eugenia vincula dos cosas que parecerían que están hablando pues de cosas absolutamente diversas. Y esto es algo interesante. Yo diría que es un esfuerzo bastante bueno de poder pues generar algún tipo de coherencia en nuestro sistema jurídico. ¿Ok? Asimismo, Eugenia menciona que el interés legítimo no solamente se agota en el artículo 6, sino también en el Código Civil hay diversos casos, lo cual es verdad, de necesidad de constatar el interés para que aquel que demanda pueda, pues, realmente poder demandar. Eugenia dice que acá hay una conexión entre interés y legitimación, lo cual en eso sí estoy muy de acuerdo con ella. Ella dice que es un análisis hipotético sobre la legitimación y aquí vale la pena tener en cuenta de que Eugenia, ella no entiende legitimación como nosotros lo hemos entendido en este curso. Ella ve legitimación como un análisis absolutamente hipotético, no del caso concreto e inclusive muy excepcional, ¿no? Pero no quiero confundir esta exposición con un poco la forma como es que ella entiende esa categoría. ¿Ok? Y aquí el punto, teniendo en cuenta que ella, además de pues renegar, ¿no?, de la construcción hecha por los alemanes, Chiovenda y todo lo que vino después, ella dice de que el interés legítimo no puede confundirse con el agotamiento de la vía administrativa, por ejemplo, que es lo que más se suele asociar al interés para obrar. Ella dice que el agotamiento de la vía administrativa, bueno, es lo que yo entiendo, ¿no?, sería simplemente un requisito de la demanda, y ya está, nada más, pero no tiene nada que ver con el interés como necesidad, justamente porque ella defiende la idea de un interés solo como utilidad, en la línea francesa, no en la línea alemana, ¿ok? Esto es un tema fundamental, ¿ok? Entonces, este artículo me parece que es un artículo a partir del cual hay que iniciar el debate en ese sentido, ¿ok?
Muy bien. Sin embargo, un poco a modo crítico con el artículo de Eugenia, porque por supuesto muchas cosas se pueden decir. Una pregunta válida creo que se podría hacer es si es que es posible conjugar o conciliar la doctrina francesa y esta forma de entender el interés, utilidad y procedencia de la demanda, ¿ok? con, con la doctrina, digamos así, alemana e italiana, que no habla propiamente de utilidad, pero sí habla fundamentalmente de necesidad. No estoy hablando aquí de fusionar ambas doctrinas y ya, sino simplemente si es que uno tiene la corriente francesa en el artículo sexto del Código Civil y de pronto el entendimiento clásico que se ha tenido y que yo creería que se ha adoptado, la línea tokio-vendiana, es imposible conjugar ambos entendimientos. Es una pregunta válida, ¿no? Y es una pregunta válida sobre todo si es que se quiere, por ejemplo, describir nuestro sistema jurídico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a partir de esto, yo creo de que sí, evidentemente hay un interés sustancial, un interés legítimo, entiéndase aquí por legítimo, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Esto Eugenia lo dice, yo creo que está bien. Sin embargo, yo creería de que sí hay un interés procesal que está íntimamente vinculado con este interés sustancial, un poco en la línea de Lippmann, ¿ok? Y esto yo lo entiendo porque si bien es verdad que se rechaza la demanda por una norma procesal, porque evidentemente las normas que le indican al juez o a las partes cuándo es que debe rechazarse la demanda es una norma procesal, está en contexto de un proceso. Sin embargo, el hecho de que exista esta norma procesal me lleva a entender, concretamente la del artículo 427, me lleva a entender que podría haber allí también un concepto que está consagrado por esa norma procesal y este es el concepto concretamente que el juez tiene que analizar para determinar si es que pues existe o no interés para recurrir a la jurisdicción. ¿Ok? Interés para recurrir a la jurisdicción. Por supuesto, la justificación conceptual tendría que ser más profunda, ¿ok? Voy a tratar de pasarme esto rápido porque ahí me demoraría mucho, pero digamos, si se quiere tomarlo como una duda, ¿no? ¿Que acaso no existe un interés procesal que es precisamente lo que explica el análisis que hacen los jueces en la práctica? Ojo, la idea es describir el sistema jurídico, pero también no podemos ignorar lo que se hace en la práctica, ¿cierto? Para poder rechazar la demanda cuando se habla de temas de interés? Eso es un poco una duda, yo la respondería de manera afirmativa, por supuesto, pero es algo que en lo cual no quisiera profundizar demasiado. ¿Ok? En todo caso, esto sí que vale la pena tenerlo presente. Las diferencias entre interés necesidad e interés utilidad. Y esto es un poco mi punto concreto. Yo creo de que allí donde se habla de interés para obrar, ya no hablaré en ese sentido, sino interés procesal, ¿no? Porque parto de la premisa de que se puede distinguir y se debe distinguir del interés legítimo, del interés sustancial. Estas dos vertientes son importantes. Entender las cosas de esta manera no significa de que yo estoy juntando de una manera acrítica ambas teorías, entiéndase bien, ¿ok? Vamos a ver por qué. Vean, en mi entendimiento, y acá sigo bastante algunas contribuciones de autores brasileños como Barbosa Moreira, por ejemplo, o Fred Giger Jr., cuando se habla de interés en necesidad, fundamentalmente estamos hablando de dos cosas. Aquí está la precisión que yo estaba aludiendo antes cuando mostré mi insatisfacción por entender el interés para obrar o procesal solo como un agotamiento, como agotar medios. Vean, en primer lugar, interés-necesidad significa entender el proceso que el proceso ante la jurisdicción es la última ratio para dar respuesta a un pedido de tutela. ¿Por qué? Porque porque pueden haberse agotado las vías previas, que ahí viene el punto, que están específicamente indicadas por
por la legislación que deben transitarse, ahí está el punto. Y en este caso es agotamiento de la vía administrativa y conciliación sin duda alguna. Por ejemplo, en el caso del habeas data, el Código Procesal Constitucional es muy claro cuando dice de que antes hay que pedir la información a la central o a la institución o empresa o lo que fuere que tiene la información que nosotros queremos, y si es que no nos lo dan o no nos responden en un plazo, recién podemos plantear la demanda de habeas data. Exactamente es esto. La propia legislación está indicando cuál es la vía que hay que agotarse previamente a entrar a un proceso, ¿ok? Y un segundo desdoblamiento del interés-necesidad es el siguiente, que el proceso ante la jurisdicción debe ser el único medio que puede dar respuesta a un pedido de tutela. Este es el caso claro de lo que se suele denominar jurisdicción necesaria o también las así llamadas acciones constitutivas necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir fundamentalmente aquellas situaciones que no pueden, por ejemplo, ser deshechas o en todo caso no están disponibles a las partes, como por ejemplo el estado civil de una persona, interdicción, piénsese. Bueno, esto no se puede pactar a nivel privado. O nulidad de acto jurídico, anulabilidad o rescisión contractual, por ejemplo. No se puede pactar esto, se tiene que recurrir a un juez. Ahora, tengan en cuenta que allí donde yo digo, por ejemplo, que no se puede pactar entre las partes, también se extiende de que no es posible usar medios alternativos de resolución de controversias como mediación o conciliación para poder hacerlo. Pero ahora hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, rescisión contractual o nulidad, por ejemplo, perfectamente podría darse en un arbitraje. Pero hay algunas materias que no pueden ser tramitadas en un arbitraje, como por ejemplo temas sucesorios o pues temas de estado civil de las personas o mucho más en general cuando se trata de aspectos disponibles en aquellos casos en donde no hay pacto o no hay convenio arbitral. Evidentemente, en ese caso, el único medio no es más ni otro que la propia jurisdicción. En este caso, pues, por tanto, hay una auténtica necesidad de emplear la vía jurisdiccional. Por esto es de que yo sí creo de que es posible hablar de interés-necesidad, ¿ok? Hablar de interés-necesidad. En este punto es importante diferenciar dos discursos, ¿ok? Un discurso político y un discurso institucional, ¿no? Y esto lo digo porque Eugenia, en su texto, ella enfatiza mucho, diría yo, en el primero, pero también tiene aspectos del segundo que yo creo que deberían ser diferenciados. En primer lugar, cuando hablamos de un discurso político que tenga que ver con la necesidad de acudir a la jurisdicción, estamos principalmente preocupados con el acceso a la justicia, ¿ok? Con el acceso a la justicia. Entonces, allí, por ejemplo, el discurso podría ir en la línea de si existen valores que justifican una restricción al acceso a la justicia, ¿no? Como, por ejemplo, la eficiencia, los recursos del Poder Judicial o lo que fue, o también propiamente entender el proceso como garantía, si es que este entendimiento lleva a que no puede haber casi ninguna barrera para poder acceder a la justicia. Eso es una discusión, diría yo, de corte político que es muy interesante, por cierto. De hecho, Eugenia identifica en la teoría alemana italiana del interés-necesidad, ella identifica un autoritarismo en este punto, ¿ok? Entonces ahí está el discurso político que ella coloca y creo que lleva a rechazar la teoría del interés-necesidad porque ella lo ve como un discurso, como una teoría autoritaria, ¿ok? Yo diría, está bien, se puede discutir esto, pero esto es independiente del análisis conceptual. Ese es mi punto concreto, ¿ok? Y el discurso institucional particularmente consiste en determinar si es que nuestra constitución peruana de 1993 y en general si el sistema jurídico peruano garantiza o no un acceso irrestricto a la jurisdicción, ¿ok? Es también un discurso diferente del primero, pero que también vale la pena pues discutirlo. O sea, aquí estaríamos un poco viendo si es que el interés en necesidad, de la forma como está expuesto, es o no una norma inconstitucional. Ese es un poco la idea. Yo creo que no. Yo creo de que nuestra Constitución no garantiza un acceso irrestricto. Sí entiendo que garantiza un acceso, ¿okay?, pero no irrestricto.
Habría que ver en todo caso en términos de proporcionalidad o razonabilidad si es que hay o no una restricción indebida, ¿ok? Pero no estamos ante el caso, por ejemplo, como ocurre con la Constitución Federal Brasileña del 88, que habla pues de una inapartabilidad o inafastabilidad, ¿no? Sería una traducción, o ineliminabilidad, sería más o menos una traducción usando un neologismo, de sustraer a la jurisdicción a un conflicto. ¿Qué te está diciendo la Constitución brasileña? De que todo conflicto puede ir a la jurisdicción. Por eso es de que allí sí hay problemas para poder colocar accesos, por ejemplo, ¿no? Esto evidentemente incentiva una litigiosidad enorme y muchísimos casos en la justicia brasileña que pues es algo que la caracteriza. Entonces, hay que tener esto en cuenta, ¿ok? Muy bien, entonces un poco para poder concluir este tema de interés-necesidad, se trata fundamentalmente de un interés en recurrir a la jurisdicción a partir de una manifestación o en todo caso una acreditación, por más preliminar que sea, del interés material. ¿Ok? Muy bien. Vean además de que en el caso del proceso del único medio, ¿no? Del desdoblamiento entendido como único medio, no hay un análisis muy grande que hacer aquí, ¿no? El juez, si ve que le están pidiendo una nulidad de acto jurídico, se entiende pues de que es él quien tiene que dar tutela a la parte, porque no otro lo puede hacer. En el caso de la última ratio, ya hay un análisis que tiene que ser más elaborado para determinar, por ejemplo, si es que se agotó efectivamente en la vía administrativa. Esto es muy importante, por ejemplo, en el proceso contencioso administrativo. Es muy importante en el amparo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la vía igualmente satisfactoria, ¿cierto? O vía previa también, está mencionado por ahí. Eh, eh, o determinar si es que hubo o no intento conciliatorio, ¿no? En fin, o sea, en otras palabras, no es algo automático, ¿no? Es algo que tiene que determinarse si es que realmente se cuenta o no con esta necesidad. Muy bien. Tenemos entonces ahora el así llamado interés-utilidad, ¿ok? El interés-utilidad está, yo diría, más o menos en la línea de lo que Eugenia ha mencionado y ha desarrollado en su trabajo, ¿ok? Interés-utilidad responde a esta pregunta, a la pregunta que les coloco allí. ¿Puede el proceso generar beneficio, utilidad o ventaja al demandante? ¿Ok? Esa es la pregunta general. Ahora, el tema está aquí que para poder responder esta pregunta, si es que un juez está, por ejemplo, analizando una demanda que le ha llegado, inevitablemente tiene que hacer una prognosis sobre el resultado. O sea, tiene que hacer un juicio a futuro sobre cómo es de que podría pues terminar este proceso, qué cosa es lo que tendría que darle a la parte y determinar si es que a partir de esa prognosis hay o no utilidad, hay o no una ventaja que puede realmente obtener, ¿ok? Entonces, yo creería acá que no es propiamente un análisis hipotético, ¿no? Como si estuviese analizando, digamos, como si estuviese interpretando, como si fuese un jurista, una disposición normativa. No, un juez resuelve casos concretos y es inevitable que tenga que mirar el caso concreto. Por tanto, yo creo aquí que en realidad hay una evaluación sobre el fondo, pero a nivel primario, aun cuando este análisis se desprenda del tenor de la demanda. Acá es un punto importante que yo quiero destacar. No por el hecho de nosotros evaluar el tenor de la demanda, estamos haciendo un análisis que no tenga nada que ver con el análisis de fondo. No. Un análisis de fondo se caracteriza fundamentalmente por tomar en cuenta los hechos y las pruebas que una parte ofrece. Pero, evidentemente, hay niveles, hay estándares, hay grados para realizar este análisis. Un análisis más completo se va a hacer en la sentencia. Un análisis parcial se va a hacer a nivel cautelar. Eso ya se ha explicado en teoría de la cognición en un video de este mismo curso. Tengan en cuenta. ¿Ok? Ahora, yo creería de que el análisis del interés, utilidad y el de la legitimación son análisis que tienen que ver con hechos y con pruebas, por supuesto, pero son análisis que tienen un nivel más reducido, inclusive, creería yo. Muy bien, entonces, aquí hay un punto que también me aleja de Eugenia. ¿Okay? Pero en todo caso, hay una conexión importante con el artículo sexto del Código Civil,
De hecho, entender el interés desde una dimensión de la utilidad es precisamente lo que nos ofrece el artículo 6 del Código Civil, y acá yo creo que Eugenia tiene bastante razón cuando ella, a partir de un análisis histórico, dice, hey, acá hay un análisis de utilidad que se tiene que hacer. Plenamente de acuerdo. Los ejemplos de interés-utilidad son raros y ustedes pueden darle pausa si quieren a este video para que puedan leerlo. Vean, son diría raros porque de hecho es complicado cuando un juez ya se adelanta y dice, mira, en realidad demandante, este proceso no te va a servir, ya así que improcedente tu demanda. Si es que nosotros, por ejemplo, conjugamos con eso la posibilidad que está en el artículo 427, que ya le he criticado en un video anterior, en los videos de calificación de la demanda, un poder tan grande que tiene el juez para poder pues declarar improcedente la demanda cuando le parezca manifiestamente improcedente, o sea, cuando él pueda avisorar de que no hay una perspectiva de éxito o que es una demanda que está condenada al fracaso, entonces se hace muy peligroso decirle al juez, bueno, tú juzgas si es que te parece útil o no este caso. Yo creería que acá hay una precisión adicional que hacer. El análisis de utilidad que tiene que hacer objetivo, no puede ser algo subjetivo, no puede ser lo que el juez cree. Tiene que haber una fundamentación lo suficientemente clara, basado en algún estándar, para determinar cuándo es de que el juez, pues, él considera de que realmente no va a haber ningún pronunciamiento, el pronunciamiento del proceso no va a generar ningún tipo de ventaja. Vean entonces los ejemplos ahora. Por ejemplo, demandar la nulidad de pacto social cuando la sociedad está ya liquidada. O sea, ¿a dónde apunta el accionista con esto? ¿Cierto? ¿A dónde apunta? O sea, ¿qué nulidad va a obtener? ¿Qué deseficacización va a obtener de pues, lo que ha generado el pacto social si es que la sociedad ya se ha liquidado? ¿Okay? Acá podría hasta haber problemas de legitimación, podría haber también, pero acá pues se ve de que no le va a ser útil un pronunciamiento de nulidad del pacto social. ¿Ok? Vean este otro ejemplo, por ejemplo, esto lo saqué del curso de Derecho del curso de Proceso Civil de Ovidio Bachista da Silva, por ejemplo. El primero también, por cierto, este segundo también, para que vean lo que nos sirven las lecciones de nuestros viejos maestros. Imagínense una demanda de un heredero forzoso, ¿no?, que demanda la nulidad de un testamento que revoca uno anterior, o sea, él demanda la nulidad del segundo testamento, el primero es revocado, pero en el, en el, en el testamento, pues, cuya nulidad demanda no le contempla como legatario, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, al final, ¿de qué te va a servir la nulidad de ese testamento si es que tú no vas a heredar, si no eres un legatario, ¿no? Podría ser un caso también. Otro punto también, se demanda una acción de cobranza, pero el demandante, que es el acreedor, tiene el dinero del deudor y en todo caso podría ejercitar la compensación. Vean, un caso rarísimo, ¿cierto? Otro, por ejemplo, es un caso que no es mencionado por Eugenia, pero yo lo reconstruyo a partir de un ejemplo que ella coloca, que es un postor que demanda la anulación de una licitación que ya fue declarada sin efecto por la propia entidad. Entonces, ¿qué beneficio te va a traer anular una licitación que ya ha sido invalidada? ¿Dónde es el punto? Y también un caso también claro de utilidad es aquellas demandas en donde uno busca que el juez no se pronuncie sobre un caso concreto, sino sobre una situación hipotética. ¿Okay? Esto de acá se puede juzgar por utilidad porque el juez entiende de que un pronunciamiento así abstracto, no del caso concreto, va a determinar, pues no le va a ser de útil en nada al demandante. Ojo que no se trata de una pretensión declaratoria, de una acción declaratoria. La acción declaratoria tiene que ver con un caso concreto. Aquí estamos hablando de una demanda que busque que el juez se pronuncie sobre algo ajeno al caso que está siendo traído. ¿Ok? Entonces, en estos casos podría haber. Ustedes pueden ver, ¿no? Raro. Estos son ejemplos medios jalados de los pelos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Sí, es verdad. Es verdad. Pero hay yo diría, un interés, una importancia muy grande que tiene el interés-utilidad de la forma como es de que lo estamos entendiendo conceptualmente. Pero antes es importante distinguir dos figuras que no encajan en el interés-utilidad.
En primer lugar tenemos el artículo 321, inciso segundo del Código Procesal Civil. Y aquí lo vamos a ver. Es algo muy, muy breve, por supuesto, ¿no? 321. Aquí, arribita. Muy bien, vean. Concluye el proceso sin declaración, ojo, sobre el fondo cuando, por disposición legal, el conflicto de intereses deja de ser un caso justiciable. ¿Qué quiere decir esto? Es un caso bastante específico. Vean ustedes de que el artículo, el inciso segundo del 321, no habla de improcedencia de la demanda, simplemente habla de una conclusión del proceso SDF, o sea, sin declaración sobre el fondo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo sin que sea improcedencia? Muy sencillo, cuando hay un tema sobrevenido. Ese es el punto. O sea, cuando hablamos de un caso no justiciable, es un caso que fue justiciable, o sea, que tenía amparo en la ley material, pero que posteriormente, durante el tránsito, durante el trámite del proceso, por una alteración de la ley material, hace de que el conflicto que había sido originado, la controversia que se armó en el proceso, que pues deje de tener relevancia jurídica. O sea, ya no es un caso que el derecho resuelva de cierta manera. En otras palabras, deja de ser pues un caso justiciable y con ello la pretensión del demandante ya no puede prosperar. Muy bien. Excelente. Entonces, otro punto que debe ser diferenciado también respecto del interés-utilidad es la así llamada posibilidad jurídica del pedido. ¿Okay? Aquí yo les invitaría a que miremos juntos el artículo 427 del Código Procesal Civil. Está aquí. ¿Okay? Vean acá. El juez declara improcedente la demanda cuando el petitorio fuese jurídicamente imposible. ¿Okay? Entonces, la discusión es, por tanto, si es que la pretensión tiene o no amparo en el sistema jurídico. Esto es una categoría bastante antigua, en realidad. Y el ejemplo que se colocaba era, en los países que no había, por supuesto, el divorcio. O sea, ¿qué ocurre si es que alguien ingresa con una demanda pidiendo divorciarse y el sistema jurídico no permite el divorcio? Entonces lo que correspondía es decir, hey, tu pedido es imposible, jurídicamente imposible. Yo no puedo darte lo que tú pides porque nuestro sistema jurídico simplemente no lo acepta. Bueno, esto ha cambiado evidentemente y de hecho era el ejemplo que colocaba Lippmann, pero cuando cambió la ley permitiendo el divorcio, él simplemente eliminó la posibilidad jurídica del pedido como una de las condiciones de la acción que él trabajaba. De hecho, el Código Procesal Civil brasileño del 73 incluía la posibilidad jurídica del pedido como un supuesto de extinción del proceso sin declaración sobre el fondo, pero en el cambio al Código Procesal Civil del 2015 fue eliminado esta condición o este elemento de un análisis que el juez tiene que hacer para rechazar la petición inicial o demanda. ¿Okay? Se entendió con ello, como correctamente parecería que es, que en realidad la posibilidad jurídica del pedido es un tema de fondo, no es un tema de formal, si se quiere, o pre-fondo o ajeno al fondo. Es un tema de fondo, pero vean ustedes, lo tenemos regulado en nuestro Código Procesal Civil. Otros ejemplos, y el divorcio ya no es uno, por supuesto, pero otros ejemplos sería el artículo 1944 del Código Civil, que podemos verlo rápidamente, por ejemplo, muy interesante ese artículo, de hecho. 1944, por ejemplo, vean, el juego y apuesta prohibidos son los expresamente indicados en la ley. No existe acción para reclamar por su resultado y, en caso de producirse el pago, es nulo de pleno derecho. No existe acción para reclamar por su resultado. Esto es muy interesante. Cuando al menos lo que yo entiendo del 1944, cuando dice que no hay acción, en realidad se está refiriendo
a que no hay una pretensión material y por tanto no es exigible materialmente. En el plano del mundo material, de los hechos, no es exigible. Entonces, si es que no es exigible materialmente, no hay protección del ordenamiento jurídico a ese derecho de crédito surgido de la apuesta y juego prohibido, ¿ok? Y si es que no hay protección, entonces no es tutelable judicialmente. Eso es el punto. Entonces, si es que pues alguien demanda la cobranza de una deuda y de una deuda por apuesta o juego prohibido, que encaje dentro de lo que se entiende por prohibido, entonces no habría posibilidad de que el ordenamiento lo ampare. ¿Okay? Esto encajaría en posibilidad jurídica del pedido, pero vean que es súper fondo, porque hay que probar de que, de que estamos hablando de una deuda por apuesta y juego prohibido, ¿no? Eso hay que probarse primero. Otro más, la usucapión de bien de dominio público. El sistema jurídico dice que no se puede, no es posible prescribir contra el bienes de dominio público, parques, por ejemplo. De nuevo, es un tema de fondo, es un tema de, bueno, tú estás diciendo, demandante, que tienes derecho a usucapir este parque. Yo te digo que no tienes derecho porque no se puede, porque nuestro ordenamiento no lo permite, ¿ok? Es un tema, evidentemente, de fondo. Los casos absurdos también, por ejemplo, tienen que ver con posibilidad jurídica del pedido. Piensen, por ejemplo, en juez, ordénele a mi demandado que estornude. El estornudo no es una conducta relevante para el derecho, al menos en este caso. Entonces, ahí correspondería, según nuestro sistema, declarar improcedente la demanda porque es imposible jurídicamente este pedido. ¿Ok? Muy bien. Vamos terminando ya. Faltan un par de diapositivas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí viene el punto importante. Yo creo de que la gran importancia del interés utilidad no es tanto en el caso de pues, la análisis de procedencia de la demanda, como les había mostrado, esos casos raros, complicados. La importancia del interés utilidad está en la así llamada sustracción de la materia, o como el artículo 321, inciso primero del Código Procesal Civil dice, sustracción del proceso, sustracción de la pretensión de la actividad jurisdiccional. Es un término medio raro que usa, pero habla del término sustracción. Yo entendería de que se habla de la famosa sustracción de la materia, que tiene que ver fundamentalmente con la pérdida de objeto del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por alteraciones en el mundo material, luego de que se ha presentado la demanda, o sea, de manera sobrevenida, la discusión trabada por el demandante pierde razón de ser. Pierde razón de ser. O sea, hay algo que ha ocurrido en el mundo de los hechos que lleva e impacta directamente en el proceso para que ya no tenga ningún sentido continuarlo. Por ejemplo, si hablamos de obligaciones, el pago extingue la obligación. Si se está demandando la obligación de resumen de dinero, hay pago en el mundo material y se extingue la obligación, ipso iure, por cierto, entonces el proceso no tiene más razón de ser. La compensación también, condonación, por ejemplo, también es una forma de extinguir la obligación. La consolidación también, por supuesto. Aunque en el caso de la consolidación es interesante porque el Código Procesal Civil lo considera como una causal diferente a la sustracción de la materia. Por ejemplo, vean el artículo 7º, sobreviene consolidación, ¿no? Parecería que fuese una causal diferente, pero no. Yo creería de que esto acá está exactamente en el inciso primero, ¿ok? Aunque bueno, esto se puede discutir, pero en fin. Entonces, el tema es de que luego de que ocurre estos aspectos en el mundo material, se le comunica al juez y lo que correspondería es de que el juez no declare fundada ni infundada. El artículo 321 habla de supuestos de conclusión del proceso SDF, sin declaración sobre el fondo. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Acá yo pongo que es contingente porque en realidad podría ser fundada la demanda, podría ser infundada. La consecuencia va a ser cosa juzgada, va a ser de que tenga todos esos efectos que ya vamos a explorar en su momento de qué se trata el tema de la cosa juzgada. Pero, pues, así como el Código Procesal Civil en el artículo 321 dice de que es con una conclusión del proceso SDF, el artículo primero del Código Procesal Constitucional, es el artículo 1, ¿no? Dice que si es que sobreviene luego de la demanda la irreparabilidad del derecho, es un caso de sustracción de la materia y ahí corresponde ya no una conclusión SDF, sino una conclusión CDF, o sea, con declaración sobre el fondo, declara fundada la demanda
dice el código ProseConsti en estos casos, ¿ok? Ahora, un tema. Cuando hablo aquí de sustracción de la materia parcial, tengas en cuenta pues de que habrá una conclusión del proceso SDF parcial, mientras que otras pretensiones puedan seguir, aquellas que pierden objetos simplemente no pueden continuar. La discusión, por tanto, se encoge, se hace más reducida. Esto es perfectamente posible, debería entenderse de esta forma al menos, ¿ok? Ahora, tengan en cuenta algo. Alguien puede decir, bueno, pero ya al final, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? El tema justamente es de que cuando hay una pérdida de objeto total o parcial del proceso, lo que en realidad se está hablando es de que el pronunciamiento al cual se llegaría, pretendido por el demandante, por ejemplo, ordenar o condenar al demandado que pague, no le va a ser útil, no le va a generar ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque ya pagó. Ya no le es más útil al demandante el proceso. Si ya no le es más útil, entonces debe concluir. Ya no hay forma de que deba seguir, de que deba continuar. No tiene ningún sentido. Ese es el punto. Yo creería de que aquí está la principal, llámese utilidad del interés utilidad. ¿Ok? Y un poco esto es lo que me lleva pues a vincular ambas figuras y a defender de que el interés procesal, diferente al de interés sustancial, tiene estas dos dimensiones, sencillez y utilidad. Y ahora sí, para concluir este video, que yo sé que se ha hecho un poco largo, pero su comprensión, más a modo de conclusión, ¿no? En primer lugar, el interés procesal en el Perú es sin duda una categoría especial. No es una condición de la acción en el sentido que, como se ha entendido ahora, o sea, un requisito válido para el pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? O sea, se vincula con validez, pero como hemos visto, el interés procesal, sobre todo de la utilidad, no es un tema de validez. Sí que tiene que ver con al menos según lo que dice el 321 y la consecuencia legal que le da, sí que tiene que ver con un impedimento de que haya un pronunciamiento sobre el fondo, pero no es un tema propiamente de validez. Es una categoría diferente, si se dan cuenta. Y evidentemente tampoco es un mero requisito de la demanda. O sea, no es como si fuese, por ejemplo, pues un defecto en el poder. No puede ser equivalente el interés procesal con esto. No puede colocarse en el mismo saco. Tiene que ser una categoría diferente, una categoría que está pensada para otras cosas. La teoría, por tanto, peruana, de hablar de presupuestos procesales, si quiere formales y materiales, tiene que cambiar. No es exactamente lo mismo. Punto 2. No se confunde con los presupuestos procesales negativos. ¿Se acuerdan en el anterior video que les mencioné de que alguna doctrina peruana entiende que el interés para obrar tiene que ver con transacción, conciliación, litipendencia? Bueno, esto de aquí tiene que ver con una categoría que puede llamarse de presupuestos procesales negativos, en la línea de que, por ejemplo, el profesor Freddy Giger Jr. Dice que son, digamos, elementos que no deben estar, no deben concurrir para que pueda ser viable la demanda, viable en el sentido de no ser rechazada. ¿Okay? Bueno, me parece que esto es un tema importante y evidentemente no tiene que ver con la necesidad de recurrir a la jurisdicción. Son cosas completamente diversas en realidad. Punto 3. Por las características, al menos que hemos diseñado, del interés procesal como necesidad, como utilidad, teniendo en cuenta la vinculación con sustracción de la materia, no se puede colocar a la par de la legitimación tal como se ha entendido en este video. La legitimación, en mi opinión, es un tema claramente de fondo, aunque sea una parte del fondo es la que se analiza. En el caso de la interés-necesidad, no es que se analice el fondo, por cierto, y en el caso del interés-utilidad sí que hay un tema, hay un vínculo más cercano, ¿cierto? Sobre todo cuando es un tema de sustracción de la materia. Hay un pronunciamiento respecto de hechos y pruebas, ya no tanto de la demanda, sino propiamente de la nueva información que traen las partes al juez, teniendo en cuenta las alteraciones en el mundo material. Pero aún así, dado que es un tema muy particular, yo no lo colocaría al lado de la legitimación. O sea, no son dos requisitos que responden a una misma figura. No. Lo que sí se asemejan, y esto es una similitud, diría yo, conceptual, básicamente, es que son híbridos, ¿no? Pero bueno, esto no explica tanto.
Y son híbridos porque, como les mencioné, se pueden llegar a analizar algunas capas, si se quiere, algunos niveles del tema de fondo, no en el caso de interés-necesidad, por cierto, pero la consecuencia legal de nuestro Código Procesal Civil es que la conclusión del proceso va a darse siempre sin declaración sobre el fondo, que puede ser una improcedencia de la demanda en el caso de la legitimación, que puede ser una improcedencia de la demanda en el caso del interés-necesidad, o puede ser en todo caso, bueno, también una improcedencia de la demanda en el interés de utilidad en la calificación de la demanda, esos ejemplos un poco raros que les mencioné, o en todo caso simplemente una conclusión sin improcedencia en el caso de la sustracción de la materia, que también se vincula con el interés utilidad. ¿Ok? Entonces, es un tema, es una similitud, digámoslo así, dije conceptual, no es un tema conceptual en realidad, es una semejanza que existe teniendo en cuenta las particularidades de nuestro sistema. Al final es una construcción dogmática lo que se está tratando de hacer aquí, o sea, es la mejor explicación posible para las normas y también para las prácticas que existen en nuestra experiencia jurídica. ¿Okay? Y finalmente, y con esto ya voy a concluir, el interés sustancial puede ser una situación legitimante. Esto también lo dice Eugenia y es muy interesante. ¿Y por qué puede ser una situación legitimante? Ojo, el sustancial. ¿Por qué? Porque justamente es algo que debe ser verificado para concluir que la persona que está alegando tener este interés sustancial, interés legítimo, tiene por tanto legitimación. Y estos casos pueden verse, por ejemplo, en el código civil. De hecho, hay varios ejemplos. Eugenia menciona varios, sí, es verdad. Pero podremos ver un par, por ejemplo, para poder mostrar. Por ejemplo, piénsese en el artículo 275 del Código Civil, que tiene que ver con nulidad de matrimonio. Miren. ...275. Vean. La acción de nulidad, dice, de matrimonio, debe ser interpuesta por el Ministerio Público y puede ser intentada por cuantos tengan en ello un interés legítimo y actual. Vean. Entonces ya no solamente es legítimo, ahora se habla de actualidad también. O sea, de alguna manera que acreditar de que este interés en pedir la nulidad no puede ser un interés que ya se tuvo en todo caso. O sea, de alguna manera tendría que acreditarse, por ejemplo, cómo es que le afecta el hecho de que se mantenga vigente el matrimonio, digamos, en el momento en que plantea la demanda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí, ¿de qué es lo que se trata? Bueno, dado que aquí se está hablando de quiénes pueden plantear una demanda, o sea, quiénes pueden participar en un proceso, el Ministerio Público es uno, y también pues hay una legitimación extraordinaria amplia, pero esto está condicionado a la existencia de un interés legítimo y actual. Entonces, este interés legítimo tiene que ser verificado, tiene que ser acreditado, aunque sea de una manera mínima, ¿ok? Para que pueda entenderse de que hay legitimación de este que está demandando. Ese es un tema muy importante, Eugenia lo menciona y yo estoy bastante de acuerdo con ella. Otro caso, por ejemplo, vean, el 399. El reconocimiento puede ser negado por el padre o por la madre que no interviene en él, el reconocimiento del hijo, ¿se entiende? O por su descendiente si hubiera muerto, ¿ok? Y por quienes tengan legítimo interés, ¿ok? Entonces, acá es claro de que se está hablando de quiénes son aquellos que pueden impugnar el reconocimiento hecho por una persona. ¿Quién? Pues por el propio padre, ¿no? Por la madre que no ha intervenido, y bueno, en fin, y aquí se mencionan más. O sea, ellos son los legitimados para hacerlo, ¿ok? En el caso, por ejemplo, del padre, es un legitimado ordinario. En el caso del hijo, es un legitimado ordinario también. Los descendientes serían legitimados extraordinarios
pero en gran medida pues también tienen una legitimidad, es una legitimación ordinaria que les alcanza a ellos. Pero aquí hay una cláusula de legitimación extraordinaria. Quienes tengan interés legítimo, bueno, hay que acreditar ese interés legítimo para poder concluir de que existe una legitimación extraordinaria. ¿Ok? Y otro ejemplo, y ya con eso voy a terminar, se puede encontrar en el artículo 956, por ejemplo. Que es, no, promesa no es aquí, en derechos reales. Si alguna obra amenaza ruina, quien tenga legítimo interés puede pedir la reparación, demolición o adopción de medidas preventivas. Esto, ojo, tengas en cuenta de que no solamente está hablando de demandar judicialmente, sino de pedirlo, exigirlo en ámbito material. Si lo puedes exigir en ámbito material, si el ordenamiento jurídico te permite esto, entonces también puedes exigirlo en la vía judicial. Entonces, aquí no solamente estamos hablando del poseedor, sino de quien tenga legítimo interés. Perfecto. Entonces, para que yo, Renzo Cavani, pueda demandar una reparación o demolición de una obra ruinosa, primero tengo que demostrar que tengo legítimo interés. El legítimo interés, por tanto, es la situación legitimante para que yo pueda ser un legitimado extraordinario para poder pedir la reparación o demolición. Si es que yo no tuviese legítimo interés, entonces el juez tendría que pues declarar, según nuestro sistema, improcedente mi demanda porque no hay legítimo interés en esto, ¿ok? Porque yo no podría ser el legitimado. Muy bien, teniendo esto en cuenta, amigos y amigas, ya hemos terminado con este video, un poco largo es verdad, pero en fin, era necesario extenderse un poquito para poder explicar estas cosas que no siempre suelen ser fáciles de explicar y tampoco suelen estar en los libros. ¿Okay? Espero que les haya gustado, denle like al video, por favor. También suscríbanse al canal, vean videos anteriores y siempre manténganse al tanto de los nuevos videos que puedan salir. ¿Sí? Que les vaya muy bien y tengan una feliz cuarentena. Por ahora, al menos. Espero que pronto se acabe. Un abrazo, cuídense.